Entonces, iniciamos con el capítulo 1, que es sobre la célula vegetal. Básicamente es un repaso de biología. Permítanme, voy a mover aquí la camarita que me está obstaculizando. Okay, entonces, las principales partes, el núcleo, las mitocondrias, la pared celular, cloroplastos, retículo endoplasmático, etcétera, ¿verdad? Eso ya casi todos o todos supongo, lo hemos estudiado anteriormente, entonces seguimos con la célula vegetal. Igual, la constitución química está compuesta por carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, sustancias inorgánicas como el agua y sales, la estructura molecular, todo lo que compone la estructura, el núcleo, membrana plasmática, ribosomas, mitocondrias, vacuolas, plastidios, donde encontramos los cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos, gerontoplastos, etc. Y la pared celular, que es la capa celular de celulosa enlazada con otras moléculas orgánicas. Carbohidratos que encontramos en la planta, básicamente la glucosa y sus funciones: fuente de energía, la fructosa, almidón, celulosa, ribosa, desoxirribosa y ribulosa, y sus respectivas funciones. Esto se encuentra en la unidad didáctica. Proteínas igual, de tipo intrínsecas, actinas, la tubulina, fitocromos, enzimas y las funciones respectivas de cada una de ellas. En el caso de la estructura citoplasmática, núcleos, retículos, los que mencionamos anteriormente, y su función. Estructuras del citoplasma, las vacuolas, continúa, vacuolas, mitocondrias, cloroplastos, etcétera, y su respectiva función. Okay. Con respecto al capítulo 2, no sé si hay alguna consulta sobre los anteriores, algo de la célula vegetal. Fue algo muy breve, puesto que todos ya conocen sobre la célula vegetal, se llevó en biología, y por eso lo hacemos nada más una breve reseña de este capítulo. Ok. Ya en el capítulo 2, los tejidos vegetales, estructura y función. En este capítulo, básicamente vamos a ver 4 temas principales, que son los tejidos meristemáticos, los de protección, fundamentales y los conductores. Aquí vemos en esta imagen los sistemas vegetales, donde se dividen en los dérmicos, sistema fundamental, vascular, que son los tejidos conductores. Entre los dérmicos tenemos la epidermis y la peridermis. En el sistema fundamental tenemos parénquima, los tejidos de sostén, que son el colénquima y el esclerénquima. Y el sistema vascular, que son los tejidos conductores, encontramos el xilema y el floema. Aquí ya un poco los tejidos vegetales se dividen en meristemáticos y los permanentes. Vemos aquí a la izquierda los meristemas, donde tenemos básicamente los apicales y los laterales. La función del apical es elongación o crecimiento, tanto hacia arriba sería el crecimiento del tallo, como hacia abajo el crecimiento de la raíz.
Y los laterales es básicamente en grosor del tallo. Y aquí dentro de los meristemas tenemos dos tipos. El vascular, que se encuentra en el centro. A partir de aquí, del vascular, vamos a encontrar también los tejidos conductores y el suberoso que se encuentra en la periferia. Con respecto a los permanentes, entonces tenemos los dérmicos, básicamente la epidermis, que la epidermis es el primer tejido que encontramos afuera de la planta. Entonces, como vemos aquí, su función es la de protección de la planta. Posteriormente encontramos la peridermis, que también es de protección en raíces y tallos y tienen crecimiento secundario. Tenemos los tejidos fundamentales, que básicamente tenemos el parénquima. El parénquima lo encontramos en toda la planta. Y la función principal del parénquima es fotosíntesis y almacenamiento. Tenemos también el esclerénquima, que el esclerénquima, la función básicamente es sostén. Las células son más rígidas. Y el colénquima, donde también la función es de sostén, pero con células un poco más flexibles. Con respecto a los conductores, tenemos dos tipos. El xilema, que transporta agua y minerales, y el floema, que conduce las sustancias ya elaboradas a través de la planta. El meristema apical del tallo. Entonces, aquí podemos observar, aquí es importante que ustedes reconozcan la ubicación de cada uno de los tejidos y si básicamente la ubicación y en el caso, por ejemplo, del laboratorio, la forma que tienen cada una de las células para poderlas diferenciar. Entonces, aquí podemos observar a la izquierda el primordio floral, el meristema apical, el cambium, que mencionamos ahora, y del lado derecho acá, de nuevo, una hoja embrionaria, el meristema apical, aquí tejidos provasculares. Esta es la zona esta es la zona meristemática, la de arriba es la zona meristemática, la que sigue es la zona de elongación y la que está acá un poco más abajo es la zona de diferenciación. Aquí encontramos la médula. La médula está compuesta principalmente de parénquima. Aquí podemos observar el xilema, el cambium, que está en medio de los dos, xilema y floema, corteza, que es parénquima, y la epidermis. Luego encontramos el meristema apical de la raíz, donde en esta imagen al lado izquierdo vemos el meristema y la zona de la caliptra. Luego, observan, permítanme. Bueno, es que tengo aquí una imagen que me tapa esto. Disculpen. Ok. Luego, la caliptra, aquí abajo, empezamos de abajo hacia arriba, la caliptra, el meristema apical, el protocambium, el meristema fundamental, protodermis, dermis porque está en la periferia,
de epidermis. Normalmente en la raíz se llama rizodermis. Bueno, aquí dice epidermis, pero el nombre, digamos, más correcto en la raíz sería rizodermis. Entonces, bueno, la caliptra, aquí abajo. Luego observamos la zona de alargamiento, donde está la rizodermis, el parénquima cortical. Un poquito más arriba, la zona de diferenciación, donde vamos a encontrar la endodermis, el periciclo está hacia adentro, el floema, el xilema y algunos pelos radicales. Con respecto al tallo, bueno, antes de seguir más bien voy a devolverme. Algunas de las características de las células meristemáticas, bueno, son células vivas, sin diferenciar, son pequeñas normalmente. La función es formar nuevas células, tejidos y órganos. Con respecto a, en este corte de tallo, vamos a ver principalmente la epidermis y la peridermis. Como podemos observar en la imagen izquierda, bueno, la primera capa que vamos a observar de células es la epidermis. Y posteriormente, hacia adentro, podemos observar lo que es la peridermis. Aquí también en la peridermis encontramos el cambium suberoso o felógeno, el suber y la felodermis. Aquí en esta otra imagen, abajo a la derecha, podemos observar la cutícula, que es una laminita protectora de la epidermis, y posteriormente observamos la epidermis. La epidermis, principalmente su función es mecánica, permite el intercambio gaseoso y protección. Hacia abajo podemos observar las otras células, donde vemos el suber o felógeno, que básicamente es la peridermis, el felógeno, acá, en esta línea color verde, la felodermis y el parénquima cortical. En este otro tallo ya se incorpora, bueno, volvemos a repetir, hay láminas donde vamos a ver tejidos repetidos, que es importante que ustedes conozcan la forma y la ubicación, porque esto les sirve para el laboratorio, para la identificación, lo que posteriormente vamos a ver. Entonces, como podemos observar, la primera capa, de nuevo, la epidermis. Luego, en este caso, tenemos esta capa de células que sería el colénquima. Aquí podemos observar el parénquima clorofílico en este caso. Aquí encontramos células esclerenquimatosas. Las células esclerenquimatosas son células muertas, tienen paredes un poco más gruesas y lignificadas. También estas se subdividen en dos, que son las fibras y las esclereidas. Las fibras son células un poco más alargadas y las esclereidas son más redondeadas.
Más adelante vamos a ver algunos detalles, principalmente de las esclereidas con respecto a los tipos. Y la esclereida sirve de sostén. Recuerden lo que les mencioné, que son células un poquito más gruesas. Y hacia abajo encontramos el parénquima fundamental. Aquí, de nuevo, encontramos el tallo, un corte de tallo, donde de nuevo encontramos de afuera hacia adentro la primera capa, la epidermis. Aquí vemos un tricoma que sobresale de la epidermis. Luego vemos la corteza, colénquima, corteza. Cuando encontramos, hay autores que en lugar de parénquima utilizan la palabra corteza, pero en el caso de nosotros es para resaltar un poco y recordar, vamos a utilizar la palabra de parénquima. Fibras, que ya les mencioné hace un ratito. Vamos a encontrar el floema secundario. Aquí vemos un floema secundario, xilema secundario, el cambio vascular aquí entre el floema y el xilema. Aquí vemos protoxilema. Médula. La médula está compuesta por células de parénquima. Aquí las esclereidas que les decía ahorita, que se clasifican en braquiesclereidas. Vean que tienen formas diferentes. Astroesclereidas, le pusieron astroesclereidas porque se asemeja a un astro, su forma. La macroesclereida, luego la osteoesclereida, porque se considera que tiene una forma similar al del hueso, y tricloesclereidas porque tiene normalmente tres puntas. Vasos vasculares, aquí en un tallo de monocotiledonia, donde vamos a volver a repetir la primera capa, la que observamos aquí a la derecha arriba, es epidermis. Luego observamos aquí parénquima. Los haces vasculares, es todo esto. Parecen como dos ojitos, digamos que dos ojitos y, no sé, una nariz o una boca. Entonces, ¿dónde podemos encontrar u observar el floema, los vasos de xilema? Entonces, aquí, los vasos vasculares, okay. En el caso del xilema, están compuestos por traqueidas, células parenquimáticas, fibras y esclereidas. En el caso del floema, por células cribosas, también hay células parenquimáticas, fibras y esclereidas. Permiso. Sí. Profe, ¿qué tipo de célula es el que está alrededor de los haces vasculares en la imagen que acaba de cambiar? Permítame, voy a ver. ¿Qué tipo? ¿Cuál? ¿Qué tipo me dice? Ajá, las que están alrededor de los haces vasculares, las más pequeñas. Es floema, esto es floema. Lo que vemos aquí, ¿se ve la flechita que yo estoy moviendo? Sí, señora. Ok, entonces, esto es floema. Las células pequeñas es floema, los dos grandes es Exacto. el xilema. Digamos que está rodeado del floema. Por eso les voy a mostrar ahora varias imágenes para que se pueda observar mejor. Entonces, bueno. Sí, pero básicamente está rodeado, perdón, voy a devolverlo de nuevo. Como podemos observar, los conductos estos grandes es el xilema y estos pequeños que están aquí
esto es floema. Creo que en la anterior, vamos a ver, acá, vemos, aquí también podemos observar, vean, el xilema, son estos que tienen, digámoslo así, los huequitos más grandes, o los conductos más grandes, y vemos aquí que hay bueno, en este caso, protoxilema y el floema. Gracias, profe. Un gusto. Aquí de nuevo en xilema y floema para volver a recalcar. Bueno, la epidermis, colénquima, observamos aquí, corteza o parénquima, aquí se dice parénquima también, fibras vasculares, xilema, floema, esto también es floema, aquí vemos floema y aquí xilema. Este es otro tallo. Permítame, es que se te pone la cámara. Otro corte de tallo, donde podemos observar, aquí vamos a ver el estoma. Ahorita vamos a hablar un poquito más del estoma, pero voy a aprovechar la imagen para que ustedes observen. El estoma lo encontramos aquí en la superficie de la, en la epidermis. Entonces aquí vemos otro. Aquí vemos células, cloroplastos, vemos aquí clorénquima, vemos aquí floema, xilema, aquí son otras células de xilema y parénquima. Aquí, bueno, vemos el estoma, que básicamente tiene una cavidad subestomática, el poro, por donde se da el intercambio gaseoso. Aquí se observa la cutícula, que es esta primera capa superficial de la epidermis, y observamos parénquima posteriormente. Este es un corte de hoja donde observamos, de nuevo, vamos a repetir mucho para que les quede claro y también para que ustedes vean que hay diferencias entre las especies, ¿verdad? No todas son iguales o se ubican tanto en forma como, bueno, sí se ubican igual, pero podrían tener, ustedes pueden hacer un corte, por ejemplo, en un tallo, y en algunos casos pueden encontrar que la capa de colénquima es más grande o tiene más cantidad de células que en otra especie. Entonces sí puede variar en estos casos. Vemos de nuevo la cutícula. Aquí vemos haces vasculares en la hoja. Epidermis. Epidermis pone. Parénquima de empalizada. Vean que el parénquima de empalizada lo encontramos en la hoja. Tenemos el parénquima de empalizada y el parénquima esponjoso. Normalmente vamos a encontrar que el parénquima de empalizada, las células tienen forma tubular. En cambio, en el caso del parénquima esponjoso, son un poco más redondeadas y hay también encontramos espacios intercelulares entre las células. Aquí podemos ver un pelo epidérmico, la célula oclusiva, el estoma, viene siendo todo eso. Otra imagen
de hoja. Básicamente aquí se podría, o esta representación que dice luz solar sería por la fotosíntesis. De nuevo, la cutícula, la epidermis superior y la inferior, o sea, el haz arriba y el embés aquí abajo. Se les llama mesófilo, digamos que es como un sanguchito, aquí lo vemos como si fuera un sanguchito, entonces todo esto es el mesófilo. Ustedes encontrarán en la literatura que hay algunos que dicen mesófilo empalizada. Entonces es eso. Vean las células como se ven aquí alargaditas, como tipos rectangulares, en el caso de empalizada o parénquima empalizada. Y otros también le llaman mesófilo esponjoso o parénquima esponjoso. Observen aquí cómo se ve que es un poco más redondeado. Luego, bueno, aquí abajo, la epidermis inferior o el embés y la cutícula. Vemos pelos epidérmicos, o tricoma. Aquí se puede observar estomas. Luego, bueno, ahí dice la célula exclusiva, lo vamos a ver en otra imagen un poquito mejor. Y se observa aquí los haces vasculares. En esta otra imagen, imagen, dibujo, donde vemos, bueno, vamos a empezar con el estoma, aquí abajo lo vemos, y donde se indica todo esto es la cavidad subestomática. Entonces, a través de los estomas se da el intercambio gaseoso. Entonces vemos, aquí la cutícula. Bueno, veámoslo igual, el haz aquí arriba y el embés aquí abajo. Entonces vemos la cutícula, la epidermis superior, que vamos abajo, de nuevo cutícula del embés y la epidermis del embés. Observamos aquí en el dibujo cómo ellos dibujaron las células parénquima empalizada o mesófilo empalizada. Vean que lo dibujaron en forma alargadita, como algunos le dicen forma tubular o rectangular. Y aquí abajo, las células del mesófilo, el esponjoso. Ven que son más redondeaditas, hay espacios intercelulares. Podemos observar espacios intercelulares. Aquí vamos a ver un haz vascular donde se ve el xilema. Básicamente aquí marca el xilema. Ahí esta imagen muestra las vías de penetración de los gases. Aquí ya, permítanme. Aquí observamos aquí arribita vamos a ver un estoma con todos sus componentes, donde, bueno, aquí el ostiolo es, digamos, de hecho, antes de que se me olvide, hay que corregir en el libro, en la página 39, donde hay la estructura del estoma. Aquí dice, bueno, voy a explicar aquí, luego les indico en el libro mientras lo buscan.
Okay. El ostiolo o poro es aquí, donde ustedes ven aquí abajito. Ese es el ostiolo o el poro, el cual se abre o se cierra, el intercambio gaseoso. Luego encontramos aquí sube, digamos, sube, cuando digamos, este estómago, el poro, el ostiolo está cerrado. Pero cuando está abierto, entonces por aquí sube el gas y aquí y está la cámara subestomática, voy a devolverme creo que en el anterior se ve mejor. Ok, ven, esto es la cámara subestomática. Todo este espacio es la cámara subestomática del poro. Aquí este sería el poro o el ostiolo, aquí abajito, del estómago. Okay. Entonces, vemos células oclusivas, cutícula, cloroplastos, la cámara subestomática, células oclusivas, las células oclusivas o guardianas son las que están inmediatamente después del poro o el ostiolo. Y las otras células que están a la par, aquí dice células anexas, son las células subsidiarias o acompañantes, en este caso le pusieron anexas, y esa es la corrección que hay que hacer en el libro, en la página 39. Al lado izquierdo dice células guardianas, o sea, le pueden agregar oclusivas, también se les llaman oclusivas, o lo pueden encontrar como oclusivas, y las otras, que dice células, también decía células oclusivas. Las células oclusivas son las otras, son células guardianas oclusivas, la que dice A. Y la B, pónganle células subsidiarias o acompañantes. Esa es la corrección que hay que hacer. Porque no es oclusiva. Oclusivas son las del lado izquierdo, que son guardianas, guardianas u oclusivas. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Y las de la derecha, el B, son células subsidiarias o acompañantes. Ese es el cambio que hay que hacer. Entonces, como podemos observar en este estoma, el poro se ve cerrado, motivo por el cual no hay intercambio de gases ni de agua. Aquí observamos otros estomas. Con respecto a los tricomas, son unos pelitos que salen de la epidermis. Podemos observar en este caso. También, ¿no? Algunos le llaman pelos o tricomas, es correcto. Vamos al lado izquierdo, está el tricoma, vemos aquí la epidermis, la primera capa exterior de células, y vean que continúa hacia adentro el colénquima. Aquí ya vemos fibras, vean que se ven un color rojo. Este color rojo es algún tinte que se le puso para tomar la fotografía y que se puedan observar mejor. Pero como podemos ver, se ven como más rellenitas por el grosor que tienen las fibras. Luego podemos ver aquí xilema y encontramos floema. Aquí otra vez hay fibras. Aquí, bueno, se ven fibras, hay parénquima, en esta otra de abajo a la derecha, la epidermis, colénquima, fibras y parénquima. Ok. Tricomas. Tricomas hay cualquier cantidad de formas. Este es un ejemplo, nada más. De hecho, hay un libro que se llama, a ver, ya les digo. La planta, estructura y función de Eugenia Flores. Este libro
ahorita no recuerdo dónde están, pero podrían consultarlo. Tiene bastantes detalles y ahí encuentran, creo que son como 2 o 3 páginas con diferentes formas de tricomas, para que ustedes vean que no solamente tiene una forma así alargadita como un pelito, sino que, como podemos ver aquí, en forma estrellada, bueno, cualquier cantidad de formas tienen los tricomas, o podemos encontrar tricomas. Con respecto a la raíz, vamos a empezar describiendo la imagen derecha de abajo hacia arriba. Entonces vemos aquí abajo la cofia, centro de quiescencia, bueno, cofia lateral, haz vascular. A la derecha vamos a ver todo esto, bueno, meristema basal, apical y la zona de elongación. A la izquierda, bueno, la cofia que ya mencionamos, haz vascular, el periciclo, la endodermis. Eso vamos a verlo ahorita, más adelante, en otro, un poquito mejor. La cortes o parénquima y la epidermis o rizodermis, en el caso de la raíz. En esta imagen, al lado izquierdo, una raíz de monocotiledonia. Entonces vamos a observar la epidermis, el floema, ven aquí la flechita. Normalmente encontramos los conductos del floema son más pequeños que los del xilema. Vemos aquí los del xilema, arribita, un poquito más grandes que los del floema. Parénquima cortical, aquí parénquima medular porque está en el centro, la médula. El periciclo, aquí podemos observar el periciclo y la endodermis. La ubicación en la raíz de estos dos, entonces vemos que el periciclo se encuentra, digamos que del centro, encontramos esta línea que observamos aquí de células, es la endodermis. Y hacia adentro vamos a encontrar las células del periciclo. Aquí se ve este rectangular con la ampliación para que se puedan apreciar mejor cómo son las células. Y de nuevo vemos las células del endodermis. En este caso también probablemente tiene algún tinte que permite que se puedan apreciar mejor. Entonces vemos la endodermis, la capa de endodermis, y hacia adentro vamos a encontrar las células del periciclo. Eso es importante, su ubicación, ¿verdad? Que lo sepan diferenciar. Ok. Básicamente eso es un resumen de los tejidos vegetales. Podemos abrir el espacio si hay algunas consultas, hay comentarios. Me gusta también si ustedes tienen aportes. Perfecto, bienvenidos, como les dije en la plataforma. Y posteriormente a este espacio vamos a seguir con lo que sería el laboratorio. Profe, Entonces, una consulta. Sí. ¿Cuál es la función del periciclo? El periciclo, que aquí lo tenemos.
ahí básicamente, mira, tanto son células que se encuentran a partir del cambium vascular. Entonces son células, ¿cómo decirte? Son células como de soporte de la raíz, de soporte que están posteriores, igual que el colénquima. Entonces encontramos las células del periciclo y la endodermis a partir de la endodermis y el periciclo, porque también a partir de aquí nacen las raíces laterales. Entonces sirve también de almacenamiento, digamos, para nutrir el desarrollo de la raíz. Ok, a ver si entendí. Podríamos decir entonces que el periciclo es como el colénquima, pero de las raíces. Y a su vez sirve de reserva para el desarrollo de nuevo sistema radicular. Sí. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Ok, si no, entonces vamos a seguir con las láminas de lo que sería lo que sería, si se hubiera dado el laboratorio, ustedes tendrían que las siguientes. Alguien me preguntó sobre el manual del laboratorio, que se había mencionado, pero que no se lo sabían, no lo subieron a la plataforma. Y esto es, permítanme, es que estoy... El manual del laboratorio no se subió debido a que los laboratorios no se van a dar físicos, entonces por eso no se subió. Sin embargo, se mencionó algo del manual. Yo les presento, de hecho, los laboratorios. El primer laboratorio consistía en 2 prácticas, casi todos consistían en 2 prácticas. Ahora, debido a la situación, entonces se eliminaron algunas prácticas y en este caso lo que vamos a hacer es alguna observación virtual de los tejidos. Entonces vemos algunas de las láminas que ustedes iban a observar. Entonces, en un corte longitudinal, tangencial, en vez de una hoja, y en este se van a observar las células epidérmicas y estomas. En el caso del corte transversal de una hoja, epidermis, parénquima de empalizada, esponjoso. Recuerden que la diferencia lo observamos ahora en las láminas de los tejidos.
y los espacios de la erénquima. Esto en una hoja de corte transversal de una hoja. Luego, el corte transversal de tallo herbáceo de dicotiledonia, donde se va a observar epidermis, colénquima, xilema, floema y parénquima medular. Recuerden, el parénquima medular lo encontramos en el centro. Corte transversal de tallo de monocotiledonia, donde vamos a observar la epidermis, parénquima y haces vasculares. Luego un corte transversal de tallo leñoso, peridermis, corteza, xilema secundario, fibras esclerenquimatosas y médula o parénquima. Y básicamente se menciona médula, pero es parénquima que se encuentra en la médula. Corte transversal de raíz. Encontramos entre los tejidos la epidermis, parénquima cortical, endodermis, periciclo, cilindro vascular, parénquima medular, y en un corte longitudinal de raíz se va a identificar la cofia, la zona de crecimiento, el meristema apical, mucílago, zona de diferenciación, zona de maduración, pelos absorbentes, epidermis, tejido vascular y médula. Empezamos con este corte longitudinal tangencial del embés de una hoja. Aquí básicamente lo que vamos a observar son los estomas. Entonces, aquí vemos la forma que tienen los estomas. Recuerden que tiene un poro, el ostiolo, las células guardianas, las acompañantes. Y aquí también vemos células epidérmicas, que es todo lo que vemos aquí alrededor. Todo esto son células epidérmicas. En este corte transversal de hoja de dicotiledonia encontramos y observamos la primera capa, epidermis, el parénquima de empalizada. Estas son tomas, fotografías que tomó Almara en el laboratorio a través del microscopio. Entonces, vemos observen cómo se ven las células de empalizada. Recuerden que son alargadas con respecto a las del parénquima esponjoso, que lo que vemos aquí abajito, que son un poquito más redondeadas. Los espacios de aerénquima, aquí se observa, y de nuevo aquí vemos epidermis del embés. Aquí la epidermis del haz y la epidermis del embés. En este caso, en esta imagen, observamos un corte transversal de hoja de dicotiledonia. Aquí observamos tricomas. Vemos aquí, podemos observar 3 tricomas que sobresalen de la epidermis. En este corte transversal de tallo de dicotiledonia herbácea, podemos observar la epidermis, aquí en la periferia, el colénquima, son estas células que observamos aquí, el xilema, digamos, los huequitos más grandes, el floema, lo observamos aquí, se ve más pequeño, y el parénquima medular hacia adentro. En este otro corte transversal de tallo de maíz, de nuevo,
observamos la epidermis, los haces vasculares, vamos a ver, vemos el xilema, floema. Aquí otra vez, xilema, floema. Esta es una monocotiledónea y parénquima. La epidermis, es un corte transversal de hoja de monocotiledónea, donde observamos aquí la capa de arriba, la epidermis, un haz vascular, aquí hay otro haz vascular, y el estoma. Vemos aquí el poro o el ostiolo, la cámara subestomática. Un corte transversal de tallo de café, donde, digamos la primera, aquí no se menciona, pero la primera capa es la epidermis, luego le sigue la peridermis, la corteza o parénquima, médula, también células parenquimatosas, xilema secundario, y aquí más oscuritas, por ser un poquito más gruesas, las fibras esclerenquimatosas. Aquí podemos observar una braquiesclereida de pera, o sea, se hace un macerado de la pera, se diluye y observamos aquí las braquiesclereidas, que son esclereidas. Un corte transversal de raíz de maíz, donde observamos la epidermis aquí afuera, el parénquima cortical, es toda esta zona, la endodermis, recuerden, la endodermis, y el periciclo está hacia adentro, o sea, posterior a la endodermis, y el cilindro vascular. Permítame un minutito. Bueno, un corte longitudinal de raíz de cebolla. Profe. Sí. Permiso y disculpe mi ignorancia. ¿Cuál es su nombre? Luisa. Luisa. Sí. Cuando hablamos de los haces vasculares de las monocotiledóneas, Ajá. se nos dice que no tienen una distribución uniforme, sino que están en diferentes partes. Sí, están dispersos. En la imagen que usted acaba de cambiar, dice que es el anillo de haces vasculares. Entonces, el cilindro de haces vasculares. Entonces, a mí me da una duda. ¿En sí no es que están dispersos o es que tienen más de un anillo? A ver, no. Espérate, a ver, corte. No, tienes razón. Yo creo que no es de mal. A ver. Sí. Sí, este no es de maíz. Este tiene que ser de una dicotiledónea. Porque tienes razón, están en un cilindro. Si no, estarían dispersos. Ok. Ok, sí, disculpe. Gracias. Sí, tienes razón. Voy a ver otro anterior. Sí, ese no, tienes razón, Luisa. Es que me gustaría cuando me hablan para ir aprendiendo los nombres. Tienes razón, ese no es de maíz. Este tiene que ser otra especie. Ahí hay un error. Este sí es de maíz porque vemos los haces vasculares están dispersos. No están en un solo cilindro,
como el último que les enseñé. Entonces, sí, usted está en lo cierto. Los haces vasculares en las monocotiledóneas y el maíz es una monocotiledonia, están dispersos, lo vemos aquí. En cambio, en las dicotiledóneas, como en este caso, sí están en un cilindro. Bueno, gracias. Con gusto. Permítame. No. Okay. Con respecto a la raíz, el mucílago es una capa gelatinosa, digamos, que ayuda a lubricar la cofia o la caliptra para la penetración al suelo. Luego encontramos el meristema apical, que es la zona de crecimiento, y en la zona de diferenciación o maduración vamos a encontrar los tejidos vasculares que se encuentran acá. No es toda la zona, sino que aquí a los lados, la médula, que está compuesta por parénquima, la epidermis o rizodermis, y aquí arribita vemos unos pelos absorbentes. Bueno, eso es básicamente